De repente, un visitante inesperado entró en el restaurante. Su cuerpo era transparente y tenía un aspecto aterrador. Deambulaba entre la gente, como si estuviera buscando algo, pero los clientes seguían disfrutando de su comida, sin poder ver a la criatura que tenían delante. Solo el cocinero, Thomas, parecía inquieto, porque él podía ver claramente cada movimiento del espíritu maligno, pero no se atrevía a reaccionar, porque si los espíritus descubrían que alguien podía verlos, esa persona moriría. En ese momento, el espíritu fijó su atención en la novia de Thomas. Sacó una larga lengua, se acercó a la joven. Para alejarla del peligro, Thomas le lanzó un beso de forma deliberada. El gesto logró llamar la atención de su novia, le permitió esquivar al espíritu, pero al mismo tiempo, el espíritu también empezó a fijarse en Thomas. Parecía haber descubierto que aquel hombre podía verlo, así que siguió acercándose, intentando provocar alguna reacción. Ante la presencia cada vez más cercana del espíritu, Thomas fingió que no ocurría nada, siguió cortando pepinos, pero cuando su novia se marchó, el espíritu volvió a seguirla e incluso intentó entrar en su cuerpo. En el momento decisivo, Thomas gritó de repente. Justo entonces, un hombre entró en el restaurante. El espíritu se sintió atraído de inmediato por él. A diferencia de los demás, parecía mucho más interesado en ese hombre. Muy pronto, empezaron a aparecer más espíritus. Todos se reunieron alrededor de él, permanecieron allí sin marcharse. Aquello preocupó a Thomas, porque los espíritus nunca aparecen sin motivo. Cada vez que aparecen, significa que alguien está a punto de morir. Suelen reunirse alrededor de quienes están cerca de la muerte para absorber una energía especial. Y ahora había demasiados espíritus reunidos allí, lo que significaba que algo grave estaba a punto de ocurrir en el pueblo. Thomas podía ver estas cosas porque había nacido con una habilidad especial. Tanto las almas de los muertos como los espíritus procedentes del infierno eran visibles para él, pero esa capacidad también le había traído muchos problemas. A menudo los espíritus de las víctimas acudían a él para pedirle que encontrara a sus asesinos. A lo largo de los años, Thomas había ayudado muchas veces, colaborando con la policía para resolver numerosos casos. Y ahora, como el pueblo estaba a punto de enfrentarse a un peligro, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Poco después, el hombre salió del restaurante, pero los espíritus siguieron rodeándolo. Era evidente que lo que estaba por suceder tenía relación con él. Para descubrir la verdad, Thomas comenzó a seguirlo en secreto. Después de seguirlo durante un tiempo, llegó a un centro comercial, pero allí, los espíritus dejaron de seguir al hombre. Entonces, un extraño agujero negro apareció ante sus ojos. Todos los espíritus corrieron hacia él, fueron entrando uno tras otro. Thomas sabía que, antes de que ocurriera una tragedia, aquellos espíritus no se marcharían fácilmente. Por eso continuó siguiendo al hombre hasta llegar a su casa. Cuando el hombre se marchó en coche, Thomas forzó la cerradura, entró para investigar. Muy pronto, descubrió 3 tipos distintos de colillas en un cenicero. Eso significaba que en la casa vivía más de una persona. Mientras seguía registrando el lugar, una sensación de frío intenso lo recorrió de repente. Junto con aquella ola de frío, aparecieron innumerables almas. Atravesaron la cerradura, entraron en una habitación interior. Thomas se acercó, abrió la puerta lentamente. La habitación parecía una enorme cámara frigorífica. Todos los pájaros que había dentro estaban congelados. De repente, un agujero brillante apareció en la pared. Thomas acercó la mano. Al instante siguiente, una fuerza poderosa intentó arrastrarlo hacia el interior. Unos tentáculos negros comenzaron a extenderse rápidamente. Aquello era exactamente igual a lo que había visto en el centro comercial. Thomas se dio la vuelta y salió corriendo. Al mismo tiempo, el agujero empezó a expandirse sin parar, como si quisiera devorar todo a su alrededor. Por suerte, consiguió escapar de la habitación a tiempo. Después se escondió detrás de la puerta, observó lo que ocurría dentro. Los hechos demostraron que tenía razón. Los espíritus no se habían marchado. A través de la puerta del infierno, trajeron a muchos más de los suyos. Eso significaba que la tragedia que se acercaba era mucho más grave de lo que parecía. Cuando el último espíritu se marchó, Thomas volvió a entrar en la habitación. Para entonces, todo había regresado a la normalidad. Los pájaros congelados también habían recuperado su estado normal. Hasta que vio las fotografías en la pared, los documentos guardados en un cajón, por fin comprendió por qué los espíritus se habían reunido allí. Resultó que aquel hombre era un asesino en serie y estaba planeando un ataque a gran escala. La fecha de la operación era el día siguiente.